Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, oh Señor, por tus misericordias, por tu palabra, por tu gran amor con que tú nos has amado al darnos a tu Hijo primogénito, al Mesías, que ha venido a rescatarnos y a redimirnos. Y hoy, en esta mañana, lo reconocemos como nuestro único sustituto y salvador. Te pedimos perdón por nuestros pecados que cometemos a diario y por los pecados de ignorancia que cometemos todos los días. Y ayuda a tu iglesia, que está aquí en tu santo templo, para que vengamos, como hemos venido, a reconocer que tú eres el único supremo que gobierna nuestras vidas. Bendice a cada hermano que ha venido en esta mañana, y que el mensaje que se va a exponer es para beneficio de crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. No lo pedimos por nosotros, sino por ti, oh Señor, que mora en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de un concepto llamativo que aparece en la Biblia y quiero invitarlo a explorar junto conmigo acerca de estas ideas. Las Sagradas Escrituras hacen un énfasis en aquellos que confían en sí mismos como justos. Se autoproclaman como justos desde la óptica humana, es decir, se hacen santos a sí mismos. A estas características que proclamaban ciertas personas en los manuscritos sagrados se le llama salvación por las obras o méritos humanos, meritocracia a través de los logros, éxitos y podríamos decir jerarquía social, eclesiástica, posición social y económica dentro de la sociedad de la iglesia. En otras palabras, estas personas tienen una lepra espiritual, están enfermos y contaminados y andan propagando como un inmundo su inmundicia. Esto es lo que se llama el perfeccionismo religioso, llegar a ser perfecto en la carne, por guardar los mandamientos de Dios sin la ayuda de Dios. Pablo, que escribe unas cuantas cartas en el Nuevo Testamento, le llama en sus escritos salvación por las obras de la ley, o justificación por la ley aparte de la fe, o tratar de guardar la ley de Moisés, o tratar de convencer a Dios a través de los méritos propios de que merece la salvación. También se habla de la circuncisión que querían judaizar a los cristianos gentiles usando este método. Y por eso el libro de Gálatas es un tema sobre eso. Y Pablo escribió el libro de Romanos hablando de este tema también. Es como si tratara de comprar a Dios con el esfuerzo humano. Esta enfermedad espiritual de orgullo religioso se manifiesta con menospreciar a los demás, como dice el texto, que no piensan como ellos o que no son como ellos. Es una confianza en sí mismo. Quienes tienen esa confianza en sí mismo y no en Dios, no en su palabra, como ocurría con los fariseos que creían más en sus teorías que en Dios, hoy en día existen fariseos modernos dentro de la iglesia cristiana que repiten los mismos errores que sus maestros del pasado. En los evangelios aparece una muy buena descripción de la salvación por obra ejemplificada en estos personajes despreciables, quienes estaban constantemente contradiciendo a Jesús y enfrentándolo. Ellos se habían hecho dueños de Dios, de su palabra, de la salvación, del templo, etcétera. Era como algo que solo una especie de una élite social, socio-religiosa y económica podía escalar. Y eso solo se hacía a través de ellos. Repito, solamente a través de ellos, y nadie más podía llegar a Dios sino con ellos. Solo se podía llegar a través de sus doctrinas o metodologías. El crecimiento espiritual de los fariseos era de un esfuerzo humano sin límite, y la competencia que hacían para demostrar quién era el más espiritual era maratónica, olímpica. Competían y se comparaban entre ellos. La idea primordial era llegar a niveles espirituales de perfección cristiana a través del esfuerzo humano y tratar de convertir a los otros como ellos y estar conscientes de que los demás no son como ellos. Imagínense la situación de estos individuos.
y como esperaban la llegada del Mesías, se preparaban para, su preparación era más ferviente, porque querían los primeros y mejores puestos en el reino de Dios. Y déjeme decir, hermano, que en el mundo de hoy existen unas ciertas hermanos que creen en la teología de la última liberación, que creen igual estas mismas ideas. Y que creen que en el tiempo de gracia ellos van a llegar a esos niveles también. Y eso lo vamos a explicar hoy. Jesús define ese proselitismo, ese evangelismo que ellos hacían como hijos del demonio. Les invito a Mateo 23, 13 y el versículo 15, donde dice la Biblia: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, es decir, un discípulo, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros mismos. Imagínense la descripción que hace Jesús de estos personajes. Quienes se consideran como ejemplo de virtud tienden a considerar a los demás con desdén, con menosprecio. Es decir, yo soy mejor que tú. Los hermanos fariseos modernos, al igual que los fariseos del pasado, trataban con desprecio y tratan con desprecio a todos los que no aceptan su definición de justicia, ni su definición de la palabra de Dios, cómo ellos rigen su vida, de acuerdo a su definición de lo que es ser justo o santo, hasta lo que ellos comen o no comen. Si yo como mejor que tú, no como mejor que tú, o guardo tal cosa mejor que tú. Ese hay un asunto de comparación, y eso es un asunto diabólico. ¿Y la Biblia qué dice Jesús? Son más hijos que ¿qué? Que el demonio, dice Jesús. Esas ideas. ¿No se le parece a algunas personas que se creen que tienen un conocimiento especial y único de la Biblia? Es como si lo que ellos creen se convierte en una nueva doctrina, en la que todos los demás tienen que convertirse en sus discípulos y ellos en sus profetas. Muchas veces sus ideas están por encima de la Biblia, y además de eso colocan los libros de la señora White en un sitio inadecuado, suplantando la Biblia por los escritos de ella. Cosa horrible pensar que existen hermanos que hacen eso. La misma señora hermana White en sus escritos condena ese tipo de conducta y la reprende diciendo que eso es incorrecto y es diabólico. Jesús corrige esas ideas también a los que interpretan más las escrituras. Vamos a ir a Mateo capítulo 15, 1 al 9, lo que dice la Biblia. Entonces, dice el versículo 1, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que yo pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos, y eso es lo que están haciendo ciertos hermanos actualmente. Y no estoy aquí señalando a nadie, sino es la idea. Estoy señalando las ideas que están equivocadas. Es decir, que el apóstol Pedro, que fue testigo junto con Jesús de estas ideas, en 2 Pedro 3, 15 al 18, nos advierte sobre el peligro de interpretar la palabra de Dios fuera de contexto. Y él dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, el que escribió los 14 libros del Nuevo Testamento que están a su nombre, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas o cartas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los no
los indoctos, los que son ignorantes, y los inconstantes, los que no se mantienen, tuercen las escrituras, como también las otras escrituras, para su propia perdición. No solamente tuercen lo que Pablo escribe, sino que también tuercen ¿qué? Todas las demás escrituras. Y entonces usted y yo, hermano, debemos estar seguros, como dice el versículo siguiente, que dice allí, que nosotros tenemos que guardarnos de esto, porque esa persona dice, los indoctos tuercen para su propia. Así que vosotros, hermanos, oh amados, habiendo de antemano guardaos, no sé que seáis que arrastrados por el error de los inicuos, de estos inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y sigue diciendo, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de su Señor y Salvador Jesucristo, quien nos salve Jesús, quien nos da la gracia Jesús, quien habita en nosotros y produce la buena obra Jesús. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Una honra sin ningún valor es llevarle a Dios un servicio de adoración que Él no te pidió. No hagas como Caín, que cuando vio que el sacrificio de él no fue aceptado, se enojó mucho. Pero debemos entender que llevó una ofrenda que él mismo fabricó, que Dios no le pidió. Y cuando se dio cuenta que el sacrificio de su hermano Abel fue aceptado, él tuvo envidia. Y en esa envidia, porque Abel llevó el cordero que Dios había perdido, Abel llevó un cordero que lo sustituía, que moría en su lugar. Y cuando Abel llevó lo que Dios le pidió, él hizo lo que Dios le había dicho. Sin embargo, Caín mató a su hermano porque practicaba y enseñaba una doctrina diferente a él, y por eso lo mató. No aceptaba contrarios compitiendo al mismo tiempo. Y en Mateo 27:18, Poncio Pilato le dice a los judíos que ellos querían matar a Jesús por envidia. Ellos tenían el mismo concepto de doctrina de Caín, que no aceptaban los puntos de vista diferentes de ellos. Y hoy en día hay gente así también, que creen esas ideas y se creen superiores a los demás en sus ideas que no son bíblicas. El apóstol Pablo, por eso en Romanos 12:1-3, nos recomienda que seamos humildes, que vengamos con humildad. Dice Romanos, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, que ahora el sacrificio eres tú, un sacrificio santo, que agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y cuál es el culto agradable a Dios? El culto que usted hace lo que Dios le dice, la manera como Dios se lo pide, y lo que Dios le pide, no lo que usted quiere hacer. No os conforméis a este siglo, no haga lo que tú quieras, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahora dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme o con modestia, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que el apóstol Pablo nos está invitando a que no tengamos un concepto más alto del que debemos ser, sino que seamos humildes, que aceptemos al otro y que no le impongamos nuestras ideas a los otros a la fuerza, porque hasta lo bueno a la fuerza es malo. Por ejemplo, en Mateo 9:11 enseña lo que dice, y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los recaudadores de impuestos y pecadores? Y Jesús en Marcos 2:17 le contesta lo siguiente. Al oír esto, Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y ellos se consideran como justos. Jesús no lo podía salvar. Y si usted tiene esa posición como farisaico, también no lo puede salvar, porque usted ya está salvo. Dios no puede salvar a una persona que se cree que es salvo. Es decir, los fariseos no se consideraban pecadores y se llamaban a sí mismos, de hecho, los separados o los puros. Y la palabra santo significa separado, los santos, los justos, separados del común del pueblo. No quieren contaminarse con el pueblo y sus malos hábitos. La justicia de los escribas y fariseos consistía en prestar una obediencia externa a la letra de la ley, a la palabra de Dios, algo externo. Jesús advierte acerca del peligro de la doctrina humanista de los fariseos. En Mateo 16:6 y 12, él dice, en el versículo 6 primero,
Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de las levaduras de los fariseos y los saduceos. Y en el 12 dice, entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino que de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La doctrina, hay que guardarse de esas enseñanzas falsas. Y en Lucas 12:1 el Señor explica, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Les recomiendo como tarea, hermanos, que lean para su hermoso conocimiento intelectual sobre los fariseos el volumen número 23 de Mateo, capítulo 23. Allí hay una radiografía descriptiva maravillosa que Jesús les recomienda que lea, para que entiendan un poquito la conducta de estos personajes. Jesús nos invita a estudiar más extensamente el estilo de vida de estos personajes farisaicos, para no imitarlos, hermano. Les va a encantar las descripciones que hace el maestro de ellos y sus hipocresías. El orgullo religioso mata y destruye la vida de sí mismo y de las personas que están a tu alrededor. Por lo tanto, yo te aconsejo que te aleje de ese tipo de situación. Porque, hermano, una persona que confía en sí mismo es una situación complicada. Porque la palabra confiar en uno mismo muestra que alguien se siente seguro, que está convencido de que él es como es. Él está convencido de lo que crees y que nadie lo puede convencer de lo contrario. Y que si otro viene, él está seguro que está mejor que el otro, ¿verdad? Él es más justo que el otro. El otro es el injusto y él es el justo. Y él sabe lo que hace. La palabra justo habla de alguien que es inocente en un juicio, de alguien que está bien, que hace las cosas bien. Esto le hace pensar en el concepto de cómo ellos manejaban la justicia y el pecado. Él creía que era justo ante los ojos de Dios y que todos los hombres no eran igual a él. Vamos a ver de dónde saca esa conclusión. Si usted va a la parábola que aparece en Lucas 18, que no la voy a leer, voy a solamente las conclusiones que aparecen. Él dice allí que se comparaba con los otros hombres. Él le daba gracias a Dios porque él no era como los demás hombres. Ahí da un listado de los demás hombres, que eran ladrones, injustos, adúlteros, ni como el publicano. Él hace énfasis en lo que en lo que él no es en comparación a otros. Muchas personas se apoyan en esa opinión hoy en día de que al no ser como los demás irán al cielo. Pues son buenos, yo no le hago mal a nadie. Yo hago buenas obras, ayudo al pobre. Eso no te salva, el que te salva es Jesús. ¿Estás seguro de que porque no son ladrones, injustos, adúlteros, secuestradores, asesinos, ellos están bien? Están en la línea de los justos según ellos. Ellos se justifican a sí mismos al compararse con otros. Eso es una mala manera de medirse. Para poder entender un poco acerca de esto, en el año 135 de la era cristiana, un judío rabino escribió, llamado Akiva. Es decir, Juan escribió el Apocalipsis en el año 96. En el 135 estaba diciendo, en la Misna Abot 3:16, afirmaba que el hombre ha de ser juzgado por la mayoría de sus hechos. Es decir, si sus buenas acciones se exceden a sus malas acciones, Dios lo declarará justo, decía este fariseo. A fin de compensar las malas acciones, según él, los escritos rabínicos prescribían un sistema de justicia por obras, por medio del cual la abundancia de buenas acciones borraba las malas acciones, según ellos. ¿Qué le parece? Interesante, ¿ya? Y eso le daba una garantía de ir al cielo. Ellos estaban seguros de eso. En los evangelios Jesús presenta la ineficacia del sistema legalista para conseguir que los hombres siquiera pasen el umbral del reino. Los esfuerzos por obtener justicia mediante actos formales o hechos considerados como meritorios carecen de valor ante Dios. Jesús muestra que nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie viene al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene. Eso está en Juan 14:6. Y en Juan 15:5 Jesús enseña que yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que se cree autosuficiente está perdido. Y si usted está en esa posición, abandónela porque va mal. Y en Juan 15:13 y 14 el Señor dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Jesús explica que su sacrificio sustitutivo de salvación, justificación, redención, glorificación y cualquier otra manera que usted le quiera llamar, vida eterna, solamente es efectivo si usted cree en lo que Él le dice y hace lo que Él dice y como Él dice. De lo contrario, usted no va para ningún lado. No es como nosotros pensemos, es como Dios dice. De la manera como Dios dice. Jesús nos explica cómo conocer a los falsos profetas. Por ejemplo, en Mateo 7, 19, 23, Él comienza a detallar unos detalles interesantísimos que yo quisiera que ustedes presten atención. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y si usted está en ese fruto, elimínese, deje eso, hermano, que va mal. Así que, por su fruto lo conoceréis, los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. ¿Cuál quiere? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tú puedes donar toda tu vida y toda tu riqueza hasta ser quemado vivo, como dice Corintios 13, y donar toda tu riqueza y morir para salvar al mundo. Dios no te mandó a hacer eso. Ese no es el método para ser salvo. El método es hacer la voluntad de Dios y aceptar al Mesías como tu sustituto. Y entonces le declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, nuestro padre Adán y Eva, cuando pecaron se dieron cuenta que estaban desnudos y se cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez y su vergüenza. Un manto de justicia de fabricación casera, hecha aquí de autojustificación, ¿verdad? Hoja de higuera. Pero fue inútil. Tuvieron que aceptar un sustituto. Tuvieron que aceptar que el Señor los cubriera con pieles de animales, de un cordero que los sustituía, que moría en su lugar. Y ese le dio vida a ellos. Aceptaron al Mesías y aceptaron al cordero. En Isaías 64, 5 al 7 declara lo inútil que es tratar de fabricar justicia por el esfuerzo humano. Y dice Isaías de esto: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Dice allí Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad, toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. El trapo más inmundo que usted puede imaginarse en el mundo. Aquí lo utiliza Isaías y dice que ese trapo eres tú. Todas las cosas buenas que tú hagas en este mundo eres eso. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder en nuestras maldades. Y la maldad consiste en el orgullo, en la hipocresía, en querer autojustificarte ante Dios y ante los demás. En Zacarías, cuando el sumo sacerdote estaba en el día de la expiación, confesando sus pecados y los del pueblo, y reconociendo que no había justicia en el hombre, pero sí en Dios, allí Zacarías dice 3, 1 al 5, hablando de Josué. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que te ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y las vestiduras viles eran los pecados del pueblo, ¿verdad? Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, pero él estaba ¿qué? Reconociendo los pecados. ¿Y qué hacen con este hombre que reconoce los pecados? Reconoce su defecto, reconoce que no se puede autosalvar. Dijo el Señor, quitarle esas vestiduras viles. Y a él les dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia, pongan una corona sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Otro incidente que encontramos en la Biblia es el caso en la parábola de la boda, que se refiere al fin del tiempo de gracia. Y estos hermanos perfeccionistas se perfeccionan en el tiempo de gracia, son especialistas en el tiempo de gracia, están esperando el tiempo de gracia para demostrar cuán perfecto, humanistamente hablando, son ellos. Y entonces Jesús
rechazando estas ideas, en una parábola le dice a ellos, Jesús dice que apareció un invitado vestido con una vestidura de fabricación casera y humanista, de autojustificación, de autosantificación, y esta vestidura estaba lejos del telar de la justicia del cielo. En Mateo 22, 9 al 14 dice allí, pues a la salida de los caminos llamad a la boda cuanto halléis, y saliendo los siervos por los caminos, juntar a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Se había acabado el tiempo de gracia. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadlo a los de pie y mano y echarlo en la tiniebla de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y si usted lee la parábola, por ejemplo, de Lázaro, que dice que a Moisés tienen allá para que le predique. Ellos si Moisés aún resucitaba, no le creían. Dice Jesús cuando hablaba de la parábola. Y entonces, yéndonos al tiempo del fin de gracia, que es el tema que más se enfocan estos hermanos de la gracia y del tiempo de la gracia y el cierre de la gracia, el cierre del tiempo se está acabando y que los eventos finales, y están en un afán de los eventos finales y pasando profecía, la Biblia le corrige ese concepto equivocado de cómo están buscando a Dios equivocadamente. En el fin del tiempo de gracia, como el caso de este personaje que no tenía vestido de boda, algunos creen que porque el Espíritu Santo se va a ir retirando de la tierra, también creen que se va a retirar de los hijos de Dios. No, hermano, no se va a retirar de los hijos de Dios. Ese es un concepto falso. Porque Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y prometió darnos su Espíritu Santo. Y si no está hasta el fin del mundo, entonces Jesús es un mentiroso y Dios es un mentiroso. Y no es verdad que Dios es un mentiroso. El mentiroso son ustedes, falsos profetas, que están enseñando ideas falsas. Así leemos detenidamente en Apocalipsis 7, 1 al 4, hablando del tema que ellos muchos leen y buscan. Y están cerrando la gracia de Dios. Dice allí, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, la guerra, ¿verdad? Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, no destruyese a los hombres de Dios, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Si usted está sellado con el Señor, el mal no te va a tocar. Te seguro, hermano, que Dios te tiene en sus manos y a ti no te va a pasar nada. Pero si tú confías en tu propia justicia, será destruido con esa ira que viene sobre la tierra. Apocalipsis 7 dice que no se va a hacer daño a los sellados y que el Espíritu Santo no se retira de ellos porque están sellados con la gracia de Dios. Pero sobre los impíos que son recalcitrantes en su pecado, vendrá el juicio de Dios. Si revisamos la historia de los sellamientos del pasado, en la historia del pueblo de Dios, cuando se cerró la gracia en el tiempo del diluvio, vemos, lo estudiamos en esta mañana cuando estaba nuestro hermano hablando de la lección, Dios cerró la puerta del arca porque el tiempo de misericordia de 120 años se había concluido y solo Noé y su familia se salvaron. Noé fue salvo, pero los impíos y los inicuos que hablaban blasfemia contra Dios fueron destruidos. Lo mismo ocurrió en la Pascua, cuando los israelitas pusieron la sangre en los dinteles de la puerta en Israel. En el ángel de la venganza de Jehová venía a destruir y matar a los primogénitos de cualquiera que no pusiera la sangre en la puerta de los dinteles de su casa. En Egipto, los israelitas hicieron lo que Dios había profetizado. Mataron un cordero como sustituto, colocaron la sangre sobre las puertas y fueron salvados porque murió un cordero en su lugar del primogénito del hijo de Israel. Sin embargo, los egipcios que no hicieron eso, que no colocaron un sustituto, que no mataron un cordero, que hicieron como Caín y desobedecieron a Dios, murieron en el juicio del ángel de Jehová que pasó sobre ellos. Los primogénitos de Egipto murieron porque no tenían justicia ni la podían fabricar.
En cambio, los primogénitos de israelitas tenían la justicia del Cordero de Dios, símbolo del Mesías que murió en su lugar, y eso lo declaraba inocente delante de Dios. En Ezequiel, el caso que muchos citan estos hermanitos también, allí cuando están sellando y marcando en la frente, ponen una señal en la frente. Oiga lo que dice Ezequiel 9, 3 al 6. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y el otro dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestros ojos, ni tenga misericordia. Mata a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal de Jehová, no os acercaréis, y comenzaréis por el santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban en el templo, y aplicaron su justicia. Es decir, que sobre los hijos de Dios, Dios no le coloca el juicio. Estos hermanos colocaban en balanza la fe de las demás personas. Se comparaban, se balanceaban, ¿verdad? Y Pablo, hablando de cómo él era judío también como ellos, él dice que él podía proclamarse en la carne como los fariseos también que hacían esa vanagloria. Y escribiéndole a los filipenses, dice Pablo en Filipenses 3, 15 al 7, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en el esfuerzo humano, no teniendo confianza en que yo puedo hacerlo por mi propia fuerza. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne cuando vivía en el pasado, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Por ejemplo, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, porque él era fariseo antes de convertirse a Cristo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Toda esa teoría falsa la he dejado. Es basura, dice Pablo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, quien me salva, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, toda esa teoría falsa que la gente tiene para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, mi justicia humana, perfeccionista, no. Que es por la ley, no. Sino que es por la fe en Cristo, esa es la que me salva, dice Pablo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer a Dios y el poder de la resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte, porque Cristo ahora vive en mí, dice Pablo. Y si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya. Pablo dice que él no va a llegar a ser perfecto nunca. No he llegado a alcanzar ¿qué? La perfección como humano. No lo voy a hacer. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién es? Cristo en mí. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Jesús es el que me hace perfecto. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, esas teorías falsas y esas ideas que andan por ahí rodando y nueva y novedosa, y extendiéndome lo que está delante, lo que Dios sí me está dando, prosigo la meta, lo que Dios sí me da, el evangelio de salvación, el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos, los que somos perfectos ahora, pero a través de Cristo, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Hermanos, mi mensaje final es el mensaje de la iglesia de la Odisea. Y se lo voy a leer rápidamente sin comentario. Apocalipsis 3, 15 al 22 es mi mensaje de reflexión para que usted se lo lleve a su casa. Y es el mensaje de Jesús a esta iglesia y a todos aquellos que nos están escuchando. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A ese orgulloso fariseo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
Y entonces ahora Jesús le dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo? No tiene la gracia de Dios lo que está diciendo. Si usted tiene esa idea farisaica en su vida, deje eso, hermano, que eso no funciona. Por lo tanto, Jesús te dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que es el Espíritu Santo, para que seas rico, y vestidura blanca de justicia de Dios, para vestirte, y que no se descubra tu desnudez, tu vergüenza de tu desnudez, como le pasó a Adán, y une tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y entonces te llama y te dice, he aquí, hermano mío, tú que estás allí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque es algo voluntario, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y entonces dice ahora, al que venciere, al que se mantenga hasta el fin en estas ideas, le daré que se siente conmigo en mi trono, en el reino de los cielos y la tierra nueva. Así como yo he vencido y me he sentado en mi trono con mi Padre en su trono. Y entonces dice al final, aquellos que no escuchan la palabra de Dios, nos dice a nosotros ahora, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo espero, hermano, que ustedes oigan. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a orar y darle gracias a Dios. Te damos gracias, oh Señor, porque tú nos has bendecido en esta mañana. Nos has mostrado con tu palabra que si creemos en ti, creemos en tu palabra y abandonamos esas ideas vagas e inútiles, porque aquí no tenemos problemas con personas, no tenemos problema con hermanos en particular, tenemos problemas con ideas y conceptos errados. Y esos conceptos errados que usted tenga, desde que usted deje esa idea, ya usted vuelve otra vez al camino del Señor. Por esas ideas perversas, farisaicas, que no lo llevan a ningún camino, lo está convirtiendo a usted en un discípulo de Satanás. Eso es lo que dice Jesús. Lo hace más diablo que el mismo diablo. Por lo tanto, os recomiendo, hermano, que abandone esa idea. Y que Dios nos ayude, si alguno tiene esa idea, que la abandone. Y que ahora venga y acepte la idea del Señor, que es aceptar a Jesús como su Mesías. Aceptar a Jesús como su sustituto. Y como Pablo decía, con Cristo soy juntamente crucificado. Yo ahora, el que estoy muriendo soy yo con Cristo. Y ya no vivo yo, el que vive ahora en mi carne es Cristo. Y lo que yo hago no lo hago yo, sino que es Cristo en mí. Y eso se manifiesta en la gloria de Dios en mi vida y las obras que Él hace en mí. Ojalá, hermano, que tú salgas transformado en esta mañana y renovado en la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno para salir.